diario escuchamos hablar de las defensas de nuestro organismo, esos soldados que heroicamente nos defienden de las enfermedades. Sin embargo, hay quienes por distintas razones tienen menos protección de lo normal. Personas de todas las edades que deben tener cuidados extremos para que ningún virus o bacteria ingrese a su cuerpo. Y es que cualquier contagio o infección que para la mayoría es llevadero, para ellos es una cuestión de vida o muerte. Médicos y pacientes nos ayudan a entender las causas, consecuencias y tratamientos frente a las inmunodeficiencias. Desde que tengo uso de razón siempre estuve enferma. Siempre tuve problemas respiratorios. Tuve bronquitis, tuve sinusitis, tuve rinitis, otitis, faringoamigdalitis. Trataban la infección, me inyectaban antibiótico cada vez más fuerte, dosificaciones más altas. Y me curaba, pero era el va y ven, o sea, si no era al segundo mes, al tercer mes, volvía nuevamente con una infección. Fui a estudiar al extranjero, la carrera de medicina, y allí el clima no me favoreció. Fue muy drástico y empecé con las infecciones mucho más recurrentes de lo normal. O sea, ya no era cada 2 meses, sino era cada mes. Y se hizo mucho más complejo hasta que mi cuerpo colapsó. Aquí los médicos en el Ecuador me dieron diagnósticos falsos. Me dijeron que tenía, por último, cáncer. Empezó desde muy chiquito, más o menos de los 5 años. De lo que recuerdo, comenzaron con gripes frecuentes. Iba a un médico, mandaba medicamentos, antibióticos, me curaba, me volvía a enfermar. Visité muchos médicos en mi infancia, en la cual ya llegó un neumólogo, en la cual me hizo algunos exámenes y gracias a él pude llegar al diagnóstico que tenía hipogamoglobulinemia, que es una inmunodeficiencia primaria. Todo comenzó a los 3 meses. Se nos enfermó por neumonía. Estábamos aquí en casa preocupados y decidimos llevarlo al hospital. Estuvo con cánula aproximadamente 1 mes. Luego se nos volvió a enfermar a los 6 meses y nos dijeron lo mismo, una neumonía más una insuficiencia respiratoria. Llegó a estar intubado más o menos 45 días en terapia intensiva. En el Roberto Gilbert estuvo de nuevo en terapia intensiva, intubado, pero solo 1 semana. Ahí le hicieron un examen de la médula, donde ahí detectaron inmunodeficiencia primaria. Carolina, Tyron y el pequeño Marlon han enfrentado desde su infancia una condición de la que poco se conoce. Es de difícil diagnóstico y no siempre recibe tratamiento oportuno. Se trata de las inmunodeficiencias primarias, trastornos que forman parte del listado de enfermedades raras. El proceso inmunológico funciona así. Cuando un agente infeccioso entra al cuerpo, como el virus de la gripe que ingresa por la nariz, el sistema inmunológico está alerta para detectar y atacar a ese invasor antes de que cause daño. Pero hay ocasiones en que esos soldados no son lo suficientes para atacar al enemigo. Quienes nacen con una inmunodeficiencia primaria llegan al mundo sin algunas de las defensas, o estas no funcionan correctamente, lo cual los hace más susceptibles a infecciones ocasionadas por virus, bacterias u hongos. El contacto con cualquier germen patógeno podría desencadenar una infección grave donde puede correr riesgo la vida del paciente. Incluso patógenos bacterias que no son patógenas. Eso quiere decir que no necesariamente van a ser en una persona con su sistema inmunológico normal una infección. Pueden hacerlo en este tipo de pacientes porque no tienen absolutamente nada con qué defenderse. La mayor barrera que enfrentan estos casos es la posibilidad de que esta enfermedad sea detectada en fases tempranas. Carolina es presidenta de la Fundación para Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias del Ecuador. Vivió de cerca esta realidad. Yo estuve alrededor de 7 años buscando diagnósticos y de hecho hasta ahora no tengo uno específico genético. El problema de esto es que existen más de 380 tipos de inmunodeficiencias primarias que se caracterizan por su complejidad, unos más crónicos que otros. Y eso dificulta mucho el diagnóstico. La carencia de médicos que conozcan sobre esta enfermedad es otro de los problemas que enfrentan estos pacientes. En el país hay pocos especialistas, entre ellos el inmunólogo Ronnie de la Torre. El estándar de oro
para el diagnóstico es la secuenciación genética. No contamos con eso en el país. Hemos trabajado con algunas fundaciones internacionales que nos han ayudado a llegar a algunos de los diagnósticos de inmunodeficiencias primarias a través de laboratorios del exterior. También hemos tratado de, por lo menos sindrómicamente, ir diagnosticando aquí. En este hospital, en el Carlos Andrade Marín, tenemos pruebas de biología molecular que nos han ayudado, por lo menos, a hacer una aproximación diagnóstica. Por su condición, Carolina y Tyron deben tener en su vida cotidiana cuidados extremos. Comer fuera, quizá para cualquier persona con un sistema inmune normal, es muy fácil, voy a comer aquí, pero a veces nos tenemos que aguantar las ganas y el antojito porque realmente es eso o ponernos mal y parar en el hospital en emergencia con una gastroenteritis. Me lavo las manos con mucha regularidad, evito compartir vasos, yo evito las piscinas, no me meto en el mar, lo disfruto de lejos. No puedo exponerme a lugares públicos, digamos, estadios, lugares cerrados, de mucha conglomeración de personas. No debería, mejor dicho, jugar un partido de fútbol cuando está lloviendo, porque estoy más expuesto a que me pueda dar una neumonía. Muchos trastornos de inmunodeficiencia primaria son heredados, es decir, transmitidos de uno o ambos padres. Por lo tanto, son de origen genético y no hay forma de prevenirlos. Ninguno es contagioso. Según estimaciones de la Jeffrey Model Foundation, del 1 al 2% de la población de Ecuador podría estar afectada con algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Eso quiere decir entre 170.000 a 340.000 pacientes, los cuales puede ser que estén viviendo sin un diagnóstico. Las inmunodeficiencias más comunes son por déficit de producción de anticuerpos. Entonces se presentan a edades más tardías, es decir, entre la adolescencia y la adultez temprana, pero principalmente las más graves e incluso las de las que se hace el diagnóstico neonatal, por ejemplo, la severa combinada. Esa es una enfermedad muy grave que tiene profundos defectos desde el nacimiento del bebé, defectos que llevan a infecciones recurrentes que incluso puede correr riesgo la vida del paciente. El caso más sorprendente de este tipo de enfermedad es el llamado niño burbuja. David Vetter nació sin las defensas naturales de su organismo. Cualquier infección o catarro podría causarle la muerte. Para salvarlo, los médicos decidieron aislarlo en una burbuja de plástico, impidiéndole todo contacto humano. Murió a los 12 años. Al ser una enfermedad poco conocida, no todos los tratamientos están disponibles en el país. El más común es la terapia de reemplazo de inmunoglobulina, que se puede hacer tanto de forma intravenosa como subcutánea. Esto es pasar la inmunidad de memoria de otras personas a la persona que no tiene inmunidad. Eso ayuda a prevenir y a disminuir la frecuencia de las infecciones. En las enfermedades más severas se suele requerir de trasplante de médula. Actualmente no tenemos disponible en el país trasplante de médula pediátrico, excepto creo que en Guayaquil, donde se hace para problemas de leucemias. Estamos tratando de trabajar para implementar el trasplante de médula ósea aquí en el Hospital Carlos Andrade Marín, pero se han derivado muchos pacientes a hospitales internacionales como Argentina y México. Natalia busca una solución definitiva para el pequeño Marlon, quien debe pasar hasta 12 horas cada mes conectado a un suero en el que se le suministra inmunoglobulinas para aumentar la cantidad de anticuerpos. Su esperanza es un trasplante de médula. La doctora ayer habló con nosotros y nos dijo que la posibilidad es hacerle un trasplante de células madres. Claro que tiene riesgo, pero si él le ayuda, él se sana, él se cura. El trasplante de células madre ofrece la cura permanente de diferentes formas de inmunodeficiencias potencialmente fatales. Estas células se transfieren al paciente para que el sistema inmunitario funcione normalmente y se recolectan de la médula ósea de un donante. Si hoy tengo un paciente que no es compatible con sus padres, que no es compatible con sus hermanos,
Entonces aplicamos un match y hacemos una búsqueda a nivel mundial de una persona o un donante que sí es compatible y se logra hacer el trasplante. Hemos logrado eso gracias a la gestión de Iniciativa ALAS, que es una iniciativa de Latinoamérica que trabaja para mejorar realmente el tema de salud, el tema de derecho a la salud y sobre todo mejorar la calidad de vida de los pacientes con diagnóstico. La Fundación Jeffrey Model realizó un decálogo de los síntomas más comunes en las inmunodeficiencias primarias y estas son 4 o más infecciones de oído en un año, 2 o más infecciones de senos paranasales graves en ese mismo periodo, 2 meses de antibióticos con escaso efecto, 2 o más neumonías en un año, retraso del crecimiento, abscesos profundos o acumulación de pus, llagas en la boca después del primer año de edad, necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar infecciones, 2 infecciones profundas, antecedentes familiares de inmunodeficiencia autoinmune. Carolina, Tyron y Marlon son los rostros que visibilizan una compleja enfermedad. Ellos quieren que sus historias sean contadas para que más casos puedan ser diagnosticados oportunamente.